Libre, pero podríamos decir más complicado. Luego del choque y tras permanecer detenido toda la noche, liberaron a Tiago Palacios. Sin embargo, va a seguir siendo investigado, Germán. Claro, porque los delitos por los que se lo acusan son delitos escarcelables, pero eso no implica que se cierre la investigación. O sea, la investigación sigue y además de eso, él tiene que cumplir algunas pautas que en principio le impuso la justicia. Vamos a repasar primero de qué se lo acusa. Por un lado, lesiones leves culposas. Esto tiene que ver justamente... Es la imagen anterior, el choque anterior. Es que todos los días, insistimos, todos los días tenemos que narrarte una situación de un accidente donde quien conduce tiene más de 1,50 o 1,50. Es 3 veces lo permitido. Casi 4. En provincia, nada. Pero en ciudad, 0,50. Decías. Por un lado hay una imputación por lesiones leves culposas. Estas tienen que ver con el hecho de haber lastimado / herido a la playera que cuando vio venir el auto empezó a correr, se tropezó y se lastimó en las piernas y terminó hospitalizada en el Fernández. Por otro lado, está imputado por incumplir obligaciones legales. Ya te voy a detallar un poquito porque vamos a hablar puntualmente de este caso, del choque previo que tuvo antes de llegar justamente a la estación de servicio. Fue indagado, pero se negó a declarar. Esto fue a través de Zoom. Ahora, no podrá manejar por 1 año. O sea, no la sacó gratis, Y hay una posibilidad de ampliar incluso el hecho de no poder manejar por más tiempo. Por otro lado, cada vez que lo cite la justicia, él se va a tener que presentar al juzgado o a la fiscalía que lo llame. Tiene que fijar residencia, que entendemos que ya lo hizo. Y después no va a poder salir del país sin autorización previa, no es pedido, es autorización o de la Fiscalía o del juzgado, que hecho ya lo hizo, Miguel después nos va a contar. Bien, a ver, ayer teníamos un rumor, lo adelantaste vos, hoy tenemos una confirmación. Chocó antes. Mirá, esta es la camioneta. Chocar contra el surtidor. Exacto, esta es la camioneta, mirá. Una EcoSport de color negra. ¿En dónde fue? El conductor ubica el choque en la mitad del trayecto entre el boliche, donde estuvo Tiago Palacios con compañeros de estudiantes y también con amigos. De hecho, subieron fotos a Instagram, después las borraron. Esto está en el centro porteño. Y en el medio del trayecto, en 9 de julio y Marcelo T. de Alvear, este hombre dice que estaba con su EcoSport esperando que se ponga la luz verde del semáforo, empieza a escuchar bocinazos que vienen acercándose hacia él, mira por el espejito, ve que uno le hace seña de luces hasta que lo impactan de atrás. Pero no termina ahí, sino que por el impacto la camioneta gira y después lo vuelve a chocar, según él, Tiago Palacios, en el lado izquierdo, o sea, donde estaba él conduciendo. De hecho, si prestás atención, la camioneta está apoyada más de ese lado. Hay choques de atrás y en el lateral, del lado del conductor. Exacto, porque lo chocó en 2 oportunidades. Eso es pintura blanca. Fíjate, la pintura blanca que está ahí en el guardabarro delantero, pero también tenés en el trasero y en la parte de atrás. ¿Qué es el conductor? Yo pensé que era alguien que estaba escapando de la justicia, alguien que había robado la camioneta. Claro, un ladrón. Un ladrón que quiso buscar un espacio en la 9 de julio porque venía a toda velocidad. Como yo estaba frenado en el semáforo, me chocó y después siguió. Pero después empieza a mirar la tele y se entera que la misma camioneta, unos 2,5 kilómetros más adelante, termina chocando contra un surtidor. Hablamos con el abogado de quien dice ser la primera víctima del jugador de Estudiantes. Venía circulando por la 9 de julio en su estado de abstracción y lo colisiona en la parte trasera de nuestro cliente, se aleja y después lo vuelve a chocar. Y lejos de preocuparse por el estado de salud del señor Velasco, se da la fuga. ¿Y su cliente qué pensó en ese momento? Lo que menos pensó es que fuera un accidente normal en la vía pública, se creía que era un hecho delictivo. Es más, no lo sigue por eso, se trata de proteger. Y después, bueno, atando cabos y viendo los distintos episodios en los medios, se da cuenta que era la misma Cherokee que había chocado en la Shell. Lo vuelve a impactar en una zona del vehículo que pudo haber generado un vuelco sobre el lado derecho del conductor, nuestro cliente, lo cual generó una situación de peligro en su integridad física, pudo haber derivado en un impacto mortal. Cuando es la fiscalía en la Shell o en algún momento lo interpela, él reconoce que había tenido una circunstancia de siniestro anterior al que tuvo con la Shell y describe taxativamente el vehículo que había embestido.
una Ford EcoSport negra y que no da explicaciones por qué se da la fuga. Claro, para la justicia es darte la fuga sin dejar los papeles y la documentación a quien chocaste. Palacio lo reconoce a la policía esa misma madrugada. Sí, pero después no lo ratifican ni lo rectifican ante la fiscal justicia. no. Claro, lo de siempre. Claro. Esta camioneta debería ser la de Palacio peritada para saber si hay, por ejemplo, la de Palacio, pintura negra. En principio. Por ejemplo. Sí. O sea que ya no es peritada solo por un hecho, sino por dos. Lo que pasa es que fue justo donde después termina chocando contra el surtidor. O sea que, bueno, ahí las pericias tienen que ver si coincide Tenemos la otra el lugar imagen. donde lo chocó, en este caso en la parte trasera y después en el lado izquierdo, con las marcas de pintura negra que debería tener Exacto. la camioneta de Palacios en ese lugar. Y eso, y el no haber parado es el incumplimiento que le dice el fiscal. Sí, acá no vendría a ser una causa penal, sino si bien es sin duda una demanda civil. Una demanda civil. Sí, por los daños que le dejó la camioneta. Y además por las lesiones que presenta, Claro, digamos, semejante el choque conductor. no sabés si alguien, un perito debe determinar si tiene pintura negra, Claro. por ejemplo, de otro vehículo, porque acá lo ves reventado Claro. contra el Ya recordamos surtidor, que ¿no? ahí ya todo esto ya había investido el cartel con los precios de la estación de Claro, se servicio, llevó todo el puesto. surtidor, se llevó todo puesto. ¿Estudiantes? Estudiantes, a ver, ayer decíamos que no se había pronunciado todavía, hoy se hizo cargo Eduardo Domínguez, el técnico del equipo, habló de por qué viaja Palacios, en estos momentos está viajando el plantel de Estudiantes rumbo a La Paz, a Bolivia, donde juegan el jueves, y esto decía el entrenador de Estudiantes de cómo puede ser que lo lleven a Palacios, un jugador que viene de chocar, y esto contaba el técnico. Si está en condiciones, va a viajar. Y el porqué, la contención que tiene que tener y que le tenemos que ofrecer y dar. Y después la reflexión, es un chico que se puede equivocar, todos nos equivocamos. Y cuando todos queremos dar el ejemplo, primero les digo que miremos para adentro. Cuando más la repercusión que puede llegar a tener, tiene que estar tranquilo que por suerte, no pasó nada con otras personas, no le pasó nada a él. Entonces, en principio, tiene que estar tranquilo. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos quién es y lo conocemos. Domínguez sin duda lo conoce. Sí. Y es verdad, todo el mundo se puede equivocar. Hay que agradecer que nadie murió. Sí, exactamente. Como Porque lo la decía. velocidad que venía, la cantidad de alcohol que tenía, la chica de la estación de servicio, hay que agradecer, tiene que agradecerlo el resto de su Que vida. reaccionó. Sí, exacto. Exacto. Y lo que decía Germán recién, ya tuvo que hacer uso del pedido a la Fiscalía para poder viajar. Insistimos, Estudiante está viajando ahora. Este chico que es argentino nacionalizado uruguayo tuvo que pedir permiso para poder viajar con Estudiantes en estos momentos a Bolivia. Gracias, Miguel. Gracias, Germán.